los autores de obras artísticas y literarias tienen atributos legales sobre sus creaciones, las cuales no pueden ser copiadas ni distribuidas sin el permiso del creador. Para su protección existen los derechos de autor. Hoy en el programa hablaremos sobre este tema. Soy Stephanie Morales y esto es Tus Derechos. Durante toda la historia de la humanidad, el hombre ha empleado su inteligencia para descubrir el funcionamiento del mundo, pero también para crear arte y cultura. El derecho de autor es una rama del derecho a la propiedad intelectual que protege todas las obras creadas por el ingenio del ser humano, de cualquier género, mérito o finalidad. En esencia, abarca las relaciones jurídicas y los atributos de los autores en relación a las obras literarias y artísticas fruto de su creación. Nuestra Constitución Política, en el artículo 2, numeral 8, señala que toda persona tiene derecho a la libertad de creación intelectual, artística, técnica y científica, así como a la propiedad sobre dichas creaciones y a su producto. El Estado propicia el acceso a la cultura y fomenta su desarrollo y difusión. Una obra es toda creación intelectual original que puede ser divulgada o reproducida. Existen dos tipos: literarias, que abarcan las novelas, los textos científicos, las compilaciones, las conferencias, los programas informáticos, los poemas, entre otras. Y las obras artísticas, entre las que se encuentran las pinturas, las esculturas, las fotografías, las obras de teatro, escénicas, audiovisuales y de arquitectura. A nivel internacional, todas las obras están protegidas por el Convenio de Berna, que data de 1886. Este tratado establece que la protección se obtiene de manera automática con la creación y no se encuentra sujeta a formalidad alguna ni necesita ser reconocida por una autoridad administrativa. Los derechos otorgados por ley son independientes del soporte de las obras. La propiedad de los autores es sobre la creación. Por ejemplo, cuando se vende un libro, lo que se adquiere es el soporte de la obra del escritor y no los derechos sobre la obra misma. El escritor sigue siendo el dueño de la historia y quien adquiere el libro solo ha comprado el papel, la tinta y el derecho a leerlo, mas no el derecho a reproducirlo, copiarlo o quizá plagiarlo. De los derechos de autor se desprenden unos más específicos, como el derecho a decidir si una obra se divulga o no, el derecho al reconocimiento de la autoría, el derecho de modificación o variación que tiene el autor sobre su creación, el derecho de retirar la obra del mercado, la reproducción de la obra mediante cualquier procedimiento, la distribución de la misma, la traducción o adaptación, entre otros. Obviamente, por la utilización de sus obras, los creadores tienen el derecho de obtener las regalías que éstas generan. Al proteger la propiedad intelectual, el Estado fomenta el desarrollo social, cultural y económico del país. A la vez genera las vías necesarias para que más ciudadanos colaboren con el patrimonio artístico del Perú. Bien amigos, ese fue nuestro informe sobre los derechos de autor en el Perú. Para empezar un poco a conversar sobre el tema, nos encontramos con el doctor Francisco Morales, secretario general del Tribunal Constitucional. Buenos días, Francisco. Buenos días, Stephanie. Francisco, ¿el tribunal se ha pronunciado sobre los derechos de autor? Bueno, el Tribunal Constitucional sí se ha pronunciado sobre los derechos de autor en un caso muy emblemático, el caso del himno nacional. Como recordarás, hace algunos años un grupo de congresistas interpuso una demanda de inconstitucionalidad contra una de las estrofas del himno nacional, esa que decía "largo tiempo el peruano oprimido". El Tribunal Constitucional resolvió este caso utilizando precisamente el concepto de derechos de autor y estableció que debía protegerse la integridad del poema, ¿no?, escrito por el autor del himno nacional, y en base a esta sentencia es que el día de hoy cantamos la otra estrofa, ¿no?, esa que dice "en su cima los Andes, ¿no?, sostengan", y como lo que continúa. Entonces el tribunal sí ha tenido oportunidad de pronunciarse sobre el tema del derecho de autor, como ves, en un caso tan importante como el caso del himno nacional.
Gracias, Francisco. Amigos, como hemos visto, el tema de los derechos de autor es bastante amplio para seguir conversando sobre este tema. Luego de la pausa estaremos con una entrevista con el doctor Martín Moscoso Villacorta, director de derechos de autor de Indecopi. No se mueva.